¿Has reflexionado alguna vez sobre los inicios de culturas tan misteriosas y complejas como las de China, Japón y Corea? En nuestra exploración de hoy, averiguaremos cómo estos grupos emergieron y evolucionaron a lo largo de los milenios usando una fuente inesperada, la Biblia. Este texto sagrado no solo brinda orientación espiritual, sino que también revela claves históricas esenciales que nos conectan con el pasado antiguo de estas naciones. Prepárate para un emocionante viaje a través del tiempo, revelando misterios antiguos contenidos en los escritos sagrados. En las Sagradas Escrituras, por ejemplo, encontramos la Tabla de las Naciones en Génesis capítulo 10. Crucial para comprender la dispersión de los descendientes de Noé después del diluvio. Este segmento es fundamental ya que proporciona una estructura genealógica que muchos eruditos han empleado para identificar el origen de diversas culturas, incluidas las de Asia. Al examinar estos textos, descubrimos indicios que nos permiten relacionar nombres bíblicos con ubicaciones geográficas actuales. La Biblia ha iluminado a generaciones con su sabiduría y conocimientos. No solo relata episodios de fe y liderazgo, sino que también delinea el origen de variados pueblos y naciones mediante genealogías y narraciones detalladas. Este mapa bíblico nos vincula con una red mundial de relaciones y linajes, proporcionándonos una perspectiva única sobre la creación de comunidades y culturas a través del tiempo. Este libro sagrado igualmente nos ofrece una mirada a las migraciones y tradiciones de los pueblos antiguos. Al analizar los nombres y lugares mencionados en la Biblia, establecemos conexiones entre el pasado remoto y las culturas actuales, enriqueciendo nuestra comprensión de la vasta historia asiática desde un ángulo excepcional. Sin embargo, se plantea una pregunta crucial. ¿Hay realmente una conexión entre los eventos bíblicos y las culturas asiáticas que exploramos hoy? ¿Podemos hallar justificaciones divinas o bíblicas para estos vínculos históricos o son simplemente interpretaciones humanas de antiguas escrituras? En nuestro análisis profundizaremos en lo que la Biblia realmente expone y el descubrimiento promete ser revelador. Te animo a compartir este análisis con tus seres queridos. Como estudiosos de la historia, es nuestro deber divulgar el conocimiento de manera extensa. Si te interesan estos temas y deseas profundizar en más conexiones con la actualidad, escribe abajo, "Quiero más". Tu interés nos orientará para planificar futuros contenidos en esta línea intrigante y reveladora. Así pues, abordamos la Biblia no solo como un texto religioso, sino como un documento histórico crucial. Cada capítulo y versículo está repleto de potencial para desentrañar los orígenes y desarrollos de impresionantes culturas asiáticas, ofreciéndonos las claves para entender mejor cómo estas civilizaciones se han configurado y transformado a lo largo de los siglos. A lo largo de sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, se despliega una narrativa que trasciende lo espiritual, adentrándose en el núcleo cultural de la humanidad. En el libro de Génesis, por ejemplo, hallamos la Tabla de las Naciones en el capítulo 10, indispensable para comprender cómo se esparcieron los descendientes de Noé después del diluvio. Este capítulo es vital, porque establece un marco genealógico que muchos estudiosos han usado para trazar el origen de diversas culturas, incluidas las asiáticas. Al estudiar estos textos, encontramos pistas que facilitan la conexión de nombres bíblicos con ubicaciones geográficas contemporáneas. La Biblia detalla rituales, fiestas y leyes que han influido en las prácticas culturales a lo largo de los siglos. Al estudiar estos aspectos, podemos ver cómo elementos de la vida cotidiana en tiempos bíblicos se han reflejado en tradiciones modernas, ofreciendo una perspectiva más rica y profunda de las culturas que analizamos.
Este enlace histórico-cultural entre la Biblia y las prácticas contemporáneas es lo que nos permite verla como un libro que ha modelado civilizaciones enteras. La narrativa bíblica también nos muestra cómo los valores y las creencias de los pueblos antiguos han permeado generaciones, influyendo en la conformación de sociedades y en la manera en que éstas interactúan con su pasado y su legado cultural. Al entender estos vínculos, la Biblia se revela no solo como un compendio de fe, sino como un espejo de la evolución social y cultural a lo largo de la historia. El texto bíblico nos invita a reflexionar sobre cómo los relatos antiguos pueden seguir siendo relevantes en el presente, ofreciendo lecciones que van más allá de lo espiritual y se adentran en lo social y cultural. Al abordar la Biblia también como un documento histórico, ampliamos nuestra capacidad de comprensión sobre nuestro propio mundo y las diversas culturas que lo habitan. Adentrándonos en los orígenes bíblicos de las culturas asiáticas, nos encontramos con la figura de Jafet, uno de los hijos de Noé, mencionado en el libro de Génesis. Según la Biblia, después del diluvio, Noé y sus hijos repoblaron la tierra, y es a través de la descendencia de Jafet que muchos estudiosos vinculan el nacimiento de las naciones asiáticas. Este es el punto de partida para entender cómo antiguos textos pueden relacionarse con la historia de pueblos enteros. El texto de Génesis, particularmente en los capítulos 9 y 10, nos ofrece un inventario detallado de los descendientes de Noé, destacando a Jafet como el progenitor de las gentes de las costas, comunidades que se expandieron a través de Europa y Asia. Génesis 10:5 afirma: «De estos se poblaron las islas de las naciones en sus países, cada uno según su lengua, según sus familias, en sus naciones». Esta frase indica una dispersión que alcanza grandes extensiones geográficas, incluyendo el continente asiático. Al adentrarnos más en la genealogía, descubrimos que entre los descendientes de Jafet se encuentran Gomer y Magog, entre otros, quienes, según estudios históricos y arqueológicos, podrían estar relacionados con antiguas comunidades desde el este de Europa hasta Asia. Esta asociación de nombres con grupos étnicos concretos nos facilita la elaboración de un mapa que muestra cómo las migraciones descritas en la Biblia pueden corresponder a movimientos reales de poblaciones que con el tiempo dieron origen a las naciones contemporáneas. Este enfoque basado en las Escrituras nos permite percibir la historia de Asia no meramente como una colección de eventos aislados, sino como parte de una extensa red de relaciones humanas que perduran a través del relato bíblico. Al identificar estos vínculos, adquirimos un entendimiento más profundo de cómo el relato de un texto ancestral se entremezcla con la identidad y cultura de millones de individuos en Asia. La narrativa del diluvio universal es una de las más emblemáticas de la Biblia, con Noé como su figura central. Descrito como un hombre justo y perfecto en su generación, Noé fue seleccionado por Dios para construir el arca que salvaría a su familia y parejas de cada especie animal de la gran inundación. Esta historia, que se encuentra desde los capítulos 6 al 9 de Génesis, es esencial no solo como una narración de fe y obediencia, sino también como el evento que establece las bases para la repoblación del planeta. El Arca de Noé marca un nuevo inicio para la humanidad. Tras el diluvio, Noé y su descendencia se convierten en los ancestros de todas las naciones futuras. Este punto representa un reinicio en la crónica humana, estableciendo las bases para la diversidad de culturas y pueblos que se desarrollarían con el tiempo. La Biblia relata cómo, a partir de entonces, las diferentes líneas genealógicas se expanden y dan lugar a las variadas naciones del mundo. La historia del Arca y el diluvio universal
también nos enseña sobre justicia, misericordia y la promesa divina de nunca más destruir la tierra con agua, simbolizada en el arco iris que surge después de la lluvia. Este signo del pacto entre Dios y la humanidad sirve como un recordatorio de esperanza y continuidad, incluso en tiempos de adversidad y nuevos comienzos. Noé no solo se destaca por su fidelidad y obediencia, sino también como un puente entre el mundo antiguo y el nuevo orden post-diluvio. Su legado es crucial para entender cómo las generaciones futuras, incluidos los pueblos asiáticos, encontrarían su origen y dispersión a partir de sus descendientes. Este enlace entre Noé y las futuras civilizaciones nos proporciona una visión integradora de cómo un evento bíblico puede influir en el curso de la historia humana y la formación de culturas diversas. Después del diluvio, la Biblia nos cuenta que Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones de la tierra. Cada uno de estos hijos daría origen a diferentes pueblos y culturas, marcando el inicio de una nueva era de diversidad humana. La historia de estos descendientes se detalla en el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, que es esencial para comprender la dispersión geográfica y cultural de la humanidad. El hijo Jafet, en particular, se menciona como el ancestro de muchas naciones que se expandirían por Europa y Asia. Este vínculo genealógico sugiere un entrelazado de historias y culturas que se extienden desde el Medio Oriente hasta los confines más lejanos de Asia. Estudiar estos linajes nos permite ver cómo los grupos étnicos y culturales actuales pueden tener raíces comunes que se remontan a tiempos bíblicos. La influencia de estos 3 hermanos y sus descendientes en la formación de naciones es un testimonio del poder de la familia y la descendencia en la narrativa bíblica. A través de ellos se establecen las bases para el desarrollo de sociedades complejas y diversas, cada una con su propio carácter y destino, pero todas conectadas por un origen común. Este mosaico de pueblos forma el tejido de nuestra historia mundial, demostrando cómo los eventos narrados en la Biblia tienen repercusiones globales. La herencia de Noé y sus descendientes ilustra la importancia de los mitos fundacionales y las historias familiares en la construcción de la identidad nacional. Comprender estos orígenes no solo nos permite valorar la diversidad cultural y étnica, sino que también subraya la interconexión inherente de la humanidad. Este conocimiento nos impulsa a apreciar nuestra historia compartida y a profundizar nuestro entendimiento de aquellos que, aunque parezcan diferentes, comparten con nosotros un ancestro común en los relatos bíblicos. Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, se destaca en la Biblia como un elemento clave en la expansión de los pueblos hacia Asia. Según las Escrituras, tras el diluvio, Noé pronuncia una bendición sobre Jafet, prometiéndole que su descendencia será numerosa y se esparcirá por toda la tierra. Este augurio, registrado en Génesis capítulo 9, versículo 27, constituye un punto crucial para entender la diseminación de los descendientes de Jafet por vastas regiones, incluyendo Asia. Desde la perspectiva bíblica, Jafet es considerado el padre de numerosas naciones no hebreas, a menudo referidas como gentiles. La genealogía detallada en Génesis 10 nos brinda una enumeración de sus hijos y cómo sus descendencias se dispersaron y establecieron en diversas partes del mundo, especialmente hacia el norte y oeste de Asia. La conexión de Jafet con Asia es tanto genealógica como simbólica. Él se asocia con la expansión y crecimiento, reflejando el dinamismo y diversidad del continente. A través de su figura, podemos ver cómo los textos bíblicos vinculan culturas y civilizaciones que inicialmente podrían parecer lejanas o desconectadas. Este análisis
permite una comprensión más profunda de cómo la influencia bíblica ha modelado la interpretación histórica y cultural de Asia. Al explorar la descendencia de Jafet, nos adentramos en una historia que se extiende por milenios, relevante aún hoy para comprender las interacciones entre distintos pueblos y culturas del continente asiático. La bendición que Noé otorga a Jafet después del diluvio resuena con significados culturales y espirituales profundos. En Génesis 9:27, Noé proclama: Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Esta bendición implica no solo una expansión territorial, sino también una promesa de prosperidad y coexistencia con los descendientes de Sem. Este pasaje ha sido interpretado de diversas formas a lo largo del tiempo, sugiriendo que los descendientes de Jafet se expandirían significativamente y desempeñarían un papel crucial en la historia mundial. La frase sobre habitar en las tiendas de Sem ha sido vista como un indicativo de colaboración y unidad entre los linajes de estos hermanos, lo que se refleja en las interacciones culturales y comerciales a lo largo de la historia entre Asia y las regiones semíticas. La prosperidad prometida a Jafet se puede interpretar también en un sentido más amplio, incluyendo riqueza cultural, diversidad y un legado de exploración y descubrimiento. Estas cualidades son evidentes en la historia de los pueblos asiáticos, conocidos por su rica herencia cultural y sus contribuciones significativas a la civilización mundial. La bendición de Jafet, por lo tanto, no solo tiene implicaciones genealógicas, sino que también establece un marco para entender cómo las dinámicas de expansión y relación entre diferentes pueblos y culturas se han manifestado a lo largo de la historia. Este enfoque nos permite ver la historia bíblica no solo como un registro de eventos pasados, sino como una fuente viva que continúa influenciando la interpretación de las relaciones humanas y culturales en la actualidad. El paralelismo entre Japeto, una figura de la mitología griega, y Jafet, el hijo de Noé, es un tema intrigante que une mitología y texto sagrado en un diálogo cultural que atraviesa milenios. Japeto, en la mitología griega, es uno de los titanes, padre de varios dioses, y, similarmente, Jafet es visto como el ancestro de múltiples naciones. La similitud en los nombres y roles ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre la posible conexión entre estas figuras en el imaginario colectivo. La etimología de ambos nombres refuerza esta conexión. Jafet, del hebreo, puede significar expansión o apertura, mientras que Japeto también sugiere una noción de expansión y alcance. Estas resonancias etimológicas no solo reflejan un posible origen lingüístico común, sino que también sugieren una transmisión de mitos y leyendas entre culturas que interactuaban entre sí en la antigüedad. Además, este vínculo podría reflejar cómo los relatos se transforman y evolucionan en diferentes culturas, incorporando elementos de leyendas anteriores y adaptándolos a las necesidades y al contexto social de quienes los adoptan. La figura de Japeto, progenitor de una estirpe significativa en la mitología griega, y Jafet, considerado el padre de numerosas naciones en la narrativa bíblica, ambos simbolizan la noción de un origen compartido por varios pueblos. Esta conexión entre la mitología y la genealogía bíblica presenta un campo de estudio enriquecedor que puede ofrecer percepciones sobre cómo las historias y mitos antiguos no solo delinean la identidad cultural y la comprensión del mundo en una era, sino que también crean puentes entre distintas tradiciones culturales, demostrando la interconexión de la humanidad a través de sus relatos fundacionales. El nombre Asia
tiene sus raíces en tiempos antiguos y carga con un significado tanto mitológico como histórico. Según algunos estudios, este término podría derivarse del asirio Asu, que significa salir, aludiendo al sol naciente, lo que simboliza el este. Por otro lado, la mitología griega proporciona otra visión, sugiriendo que Asia podría relacionarse con Asia, la esposa de Japeto, fortaleciendo la conexión mitológica con esta región y las narrativas de civilizaciones antiguas. Esta etimología nos invita a considerar cómo los nombres geográficos van más allá de la mera identificación, pues están impregnados de las narrativas culturales y espirituales de los pueblos que los acuñaron. Así, el nombre de Asia no solo designa una región geográfica, sino que también refleja las interacciones entre distintas culturas y sus sistemas de creencias a lo largo del tiempo. La asociación del nombre de Asia con figuras mitológicas como Asia, la esposa de Japeto, indica que los antiguos percibían este continente como un lugar de gran importancia y misterio, posiblemente relacionado con la expansión y los orígenes de civilizaciones. Esto sugiere que los antiguos griegos y otras culturas poseían conocimiento o una conexión con Asia que influía en cómo nombraban y conceptualizaban el continente en sus mitos y leyendas. Entender el origen del nombre de Asia nos ayuda a apreciar cómo las percepciones geográficas y culturales están profundamente entrelazadas. Este enfoque enriquece nuestra comprensión de cómo se forman y transforman las identidades de lugares y pueblos en el diálogo entre mito, historia y cultura, proporcionando una visión más completa de nuestro pasado compartido y de cómo continúa influenciando nuestro presente. La interacción entre mitología y genealogía bíblica es un ámbito fascinante que ofrece perspectivas sobre cómo las culturas interpretan y narran sus orígenes y su historia. Esta conexión es especialmente evidente al examinar figuras como Jafet y su contraparte mitológica, Japeto. Ambas tradiciones, la bíblica y la mitológica, utilizan estas figuras para explicar el desarrollo de naciones y culturas, mostrando cómo los mitos pueden reflejar y configurar la identidad colectiva de los pueblos. La genealogía bíblica, al delinear el linaje de figuras como Jafet, proporciona un marco para comprender cómo los antiguos israelitas veían su relación con otras naciones y culturas. Estos relatos no solo sirven para establecer un sentido de descendencia y herencia, sino también para impartir lecciones morales y espirituales importantes para la comunidad que los preservaba. Por otro lado, la mitología griega, con figuras como Japeto, cumple un propósito similar, pero en un contexto cultural distinto. Los mitos griegos también explican los orígenes de las naciones y ofrecen justificaciones para las estructuras sociales y políticas de su tiempo. La presencia de paralelismos y similitudes entre estas tradiciones indica que hubo intercambios de ideas y narrativas entre las culturas del Mediterráneo y el Cercano Oriente. Esta intersección entre mitología y genealogía bíblica nos permite observar cómo las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre nuestros orígenes no están aisladas, sino que son parte de un tejido más amplio de interacciones humanas y culturales. Al estudiar estas conexiones, obtenemos una mejor comprensión de la universalidad de ciertos temas narrativos y cómo estos han ayudado a dar forma a las civilizaciones a lo largo de la historia. El estudio de estas narrativas nos ofrece una ventana única a la mente y el espíritu de nuestros ancestros, proporcionando no solo conocimiento sobre nuestro pasado, sino también reflexiones sobre nuestra naturaleza y nuestro destino como seres humanos. La Tabla de las Naciones, en el capítulo 10 del libro de Génesis, es un recurso bíblico clave que ofrece un mapa genealógico de las familias postdiluvianas de Noé.
Este capítulo detalla cómo los descendientes de Noé se expandieron y poblaron diferentes partes del mundo. Es fundamental para entender las relaciones entre las diversas naciones y cómo las antiguas escrituras perciben la distribución de los pueblos por la tierra. Cada hijo de Noé da inicio a distintos linajes, y el seguimiento de estos nos ayuda a comprender la diversidad cultural y étnica del mundo antiguo. En la genealogía presentada, los descendientes se organizan por familias y regiones, mostrando una clara intención de explicar la dispersión geográfica y la formación de naciones desde una perspectiva bíblica. Los hijos de Jafet, por ejemplo, son mencionados como los progenitores de las gentes que se asentaron en las costas y islas, lo cual muchos estudiosos interpretan como referencias a los pueblos europeos y asiáticos. Esta sección de la Biblia es un testimonio de cómo los antiguos israelitas veían el mundo y su gente. La tabla de las naciones no solo sirve para explicar orígenes étnicos y geográficos, también tiene profundas implicaciones teológicas y morales. En ella se reflejan las visiones y prejuicios de la época, incluyendo las bendiciones y maldiciones pronunciadas por Noé, que han sido interpretadas como justificaciones divinas para la situación de diferentes pueblos. Esta perspectiva nos ayuda a entender la dinámica de inclusión y exclusión en las narrativas bíblicas. Por último, este mapa genealógico es crucial para cualquier estudio serio sobre las raíces bíblicas de las naciones. Proporciona un marco para explorar cómo las antiguas escrituras han influido en la percepción de la identidad y la historia de diferentes culturas. Es una herramienta valiosa para los historiadores, teólogos y cualquier persona interesada en la comprensión profunda de cómo las narrativas bíblicas han moldeado la visión del mundo. Este mapa también resalta la interconexión entre diferentes pueblos y cómo estos vínculos han configurado el desarrollo histórico y cultural a lo largo del tiempo. A través de la genealogía de Noé, se puede trazar el origen de muchas tradiciones y relaciones interculturales que han llegado hasta nuestros días. Este aspecto de la tabla subraya la importancia de los lazos familiares y su influencia perdurable en la configuración de las sociedades. La repercusión de esta genealogía se extiende hasta el ámbito de la ética y la moralidad en las sociedades actuales. Narrativas como la Tabla de las Naciones ofrecen un marco para discusiones contemporáneas sobre justicia, derechos humanos y responsabilidad ética hacia otras culturas y pueblos. Así, el texto bíblico no solo se mantiene vigente como documento histórico, sino también como una fuente de enseñanzas morales. La disposición geográfica y la designación de territorios que figuran en la Tabla de las Naciones tienen consecuencias para entender los conflictos territoriales antiguos y su repercusión en los contemporáneos. Examinar cómo se distribuyeron las distintas tribus y pueblos y sus interrelaciones puede proporcionar perspectivas sobre las causas de muchos conflictos actuales. La tabla no es solo fundamental para comprender la dispersión de los pueblos, sino también para explorar cómo se han configurado las identidades culturales mediante la mezcla y adaptación de diferentes grupos. Este proceso de integración cultural es palpable en muchas áreas que, según la Biblia, fueron pobladas por descendientes de Noé, y facilita la comprensión de la dinámica de cambio y adaptación cultural a lo largo de la historia. El análisis de la Tabla de las Naciones también permite a investigadores y teólogos estudiar cómo los textos bíblicos se han transmitido y modificado a lo largo de los siglos. Este estudio textual y su correlación con hallazgos arqueológicos en las áreas mencionadas puede arrojar nueva luz sobre la precisión y el contexto histórico de estos escritos. La Tabla de las Naciones demuestra cómo los relatos genealógicos pueden unir o dividir a las personas.
al proporcionar una historia común, puede servir como un elemento unificador que promueva la comprensión y la unidad. No obstante, también puede originar división si las interpretaciones resaltan la segregación y el favoritismo divino. Por tanto, este pasaje bíblico sigue siendo un recurso valioso para reflexionar sobre la condición humana y la sociedad. Los descendientes de Jafet, citados en la Tabla de las Naciones, son vistos como los precursores de la expansión hacia Europa y Asia, según la tradición bíblica. Génesis 10 nos detalla una lista de sus descendientes que incluye nombres como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cada uno asociado con diferentes regiones geográficas y comunidades históricas. Esta genealogía no solo establece una base para la distribución de tribus y naciones, sino que también traza una narrativa de exploración y colonización. Estos nombres han sido el foco de muchos estudios y especulaciones, tratando de relacionarlos con etnias y áreas geográficas específicas. Por ejemplo, se considera que Javán es el antepasado de los pueblos griegos, y a Magog se le asocia con tribus nómadas del norte de Eurasia. Estas conexiones permiten entender cómo las antiguas civilizaciones se concebían a sí mismas en relación con otras, y cómo estas percepciones han influido a través del tiempo en nuestra comprensión moderna de nuestras raíces culturales. La expansión de los descendientes de Jafet también ha sido interpretada como una señal de la bendición divina para crecer y prosperar en la tierra. Una visión que resonaba con la mentalidad de la época sobre la dominación y el desarrollo territorial. Este elemento de la narrativa bíblica refleja una visión del mundo en la que la tierra se veía como un recurso para ser poblado y cultivado por aquellos a quienes Dios había bendecido. La historia de los descendientes de Jafet es un testimonio de la migración humana y la formación de nuevas comunidades y civilizaciones. Nos recuerda que la historia humana es una de movimiento y transformación, donde grupos de personas han viajado y se han asentado en nuevas tierras, llevando consigo sus culturas, idiomas y tradiciones. Este legado de exploración y colonización es esencial para entender la evolución continua de las sociedades a lo largo del tiempo. Gomer, mencionado como el primer hijo de Jafet en la Biblia, es considerado el antepasado de varios pueblos que jugaron roles importantes en la historia de Europa y Asia. Los descendientes de Gomer, según las tradiciones y las interpretaciones bíblicas, se dispersaron por regiones que hoy comprenden partes de Europa del Este y Asia Menor. Este patrón de dispersión refleja la dinámica de migración y asentamiento que ha sido central en la historia humana. Los hijos de Gomer, como Askenaz, Rifat y Togarma, son figuras clave en esta narrativa de expansión. Askenaz ha sido tradicionalmente asociado con los pueblos escandinavos, mientras que Rifat y Togarma han sido vinculados con regiones más orientales. Estos nombres no solo nos proporcionan pistas sobre cómo los antiguos israelitas entendían su mundo, sino que también ofrecen un marco para explorar las conexiones entre las tribus bíblicas y los grupos étnicos conocidos por la historia y la arqueología. La mención de estos nombres en el contexto bíblico también subraya la importancia de la genealogía y la descendencia en la cultura de la época. Estos linajes no solo definían relaciones familiares, sino que también establecían alianzas políticas y económicas, mostrando cómo las conexiones genealógicas podían influir en la estructura social y el poder entre diferentes grupos. La dispersión de los hijos de Gomer simboliza la dinámica de exploración y asentamiento que ha caracterizado la historia de la humanidad. A través de sus historias, podemos ver cómo los movimientos de poblaciones y la formación de nuevas comunidades
han sido impulsados tanto por necesidades materiales como por mandatos divinos, según se interpreta en los textos sagrados. Esta interacción entre lo divino y lo humano en la narrativa de la dispersión nos ayuda a entender la complejidad de los procesos históricos que han formado el mundo en el que vivimos. Togarma, mencionado como uno de los hijos de Gomer, tiene un lugar especial en la genealogía bíblica como el ancestro de varios pueblos asiáticos. Según la tradición, Togarma es el padre de los pueblos que se asentaron en lo que ahora es Turquía y partes de Asia Central. Esta conexión genealógica es crucial para entender cómo los antiguos veían las relaciones entre diferentes grupos y cómo estas percepciones han influido en la comprensión histórica y cultural de estas regiones. En las escrituras, Togarma es frecuentemente vinculado con comunidades beligerantes y comerciales, destacando su papel clave en las redes comerciales y los conflictos bélicos antiguos. Este perfil subraya la relevancia de Togarma en los corredores comerciales entre Europa y Asia, actuando como un catalizador cultural y económico que promovió el intercambio de productos, ideas y tecnologías. La representación de Togarma también enfatiza la diversidad presente en los textos bíblicos, evidenciando cómo distintas culturas y pueblos están vinculados mediante genealogías complejas. Esta conexión sirve como recordatorio de la cohesión esencial de la humanidad, a pesar de las diferencias culturales y geográficas existentes. El análisis de Togarma y sus herederos nos brinda una visión de cómo los antiguos comprendían su entorno y cómo este entendimiento ha permeado hasta la actualidad a través de los relatos bíblicos. Nos permite mirar más allá de las fronteras y las identidades nacionales actuales, hacia un pasado común que todavía impacta nuestras interacciones y percepciones modernas. La importancia de Togarma en el contexto cultural de Eurasia también se evidencia en cómo historiadores y arqueólogos han intentado seguir los rastros de sus movimientos y los de sus descendientes. Los estudios indican que las migraciones de estos colectivos pudieron haber sido cruciales en la configuración de diversas culturas y en la propagación de tecnologías clave para el desarrollo de civilizaciones antiguas. La historia de Togarma y sus descendientes es un claro ejemplo de cómo los mitos y las realidades históricas se entrelazan dentro de la narrativa bíblica. Estos relatos no solo transmiten hechos históricos, sino que también imparten lecciones morales y éticas esenciales para la cohesión social y la identidad cultural de los pueblos mencionados en estas genealogías. El impacto de Togarma también se refleja en el folclore y las tradiciones orales de las áreas que se cree fueron habitadas por sus descendientes. Estas historias a menudo resaltan cualidades como el coraje, la habilidad comercial y la competencia bélica, reflejando los valores y prioridades de estas comunidades a lo largo de los siglos. Además, el legado de Togarma en la cultura material de estas regiones, como se observa en los artefactos arqueológicos, los estilos de cerámica y las estructuras arquitectónicas, ofrece una rica fuente de información sobre el intercambio cultural y la interacción entre pueblos. Esto destaca la significación de Togarma no solo como una figura histórica, sino también como un agente de cambio en la evolución cultural y tecnológica de Eurasia. A través del estudio de figuras como Togarma, podemos comprender mejor la complejidad del tejido humano y la red intrincada de relaciones que configuraron el mundo antiguo. Esto nos ayuda a valorar la profundidad de nuestra historia compartida y a reconocer la interdependencia de nuestras culturas, que continúa hasta el presente. Togarma es más que una mención en un texto religioso antiguo. Es una ventana a la historia de la civilización, un nexo entre diversas culturas
y una clave para entender la dinámica de la interacción humana a lo largo de los milenios. Su estudio no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también proporciona perspectivas valiosas sobre cómo las lecciones de ese pasado pueden aplicarse en nuestro contexto global contemporáneo. La figura de Togarma en la genealogía bíblica subraya la importancia de la transmisión de ciertos valores y características a través de las generaciones. Este enfoque en la herencia y la descendencia es central en muchas culturas y se refleja en la manera en que las historias bíblicas enfatizan las cualidades de los ancestros y su impacto en las generaciones futuras. Entender los rasgos distintivos y el origen del nombre Togarma nos permite apreciar más profundamente cómo las identidades culturales son construidas y transmitidas en las narrativas históricas. Nos ayuda a ver cómo los antiguos utilizaban la genealogía no solo para registrar la historia, sino también para impartir lecciones morales y cultivar un sentido de pertenencia y continuidad a lo largo del tiempo. La conexión genética entre los pueblos asiáticos y europeos es un tema fascinante que revela la profundidad de las interacciones humanas a lo largo de la historia. Estudios genéticos recientes han demostrado que hay una superposición significativa en el ADN de estos dos grupos, lo que sugiere un intercambio antiguo y continuo a través de las migraciones y el comercio. Este entrelazamiento genético subraya no solo la movilidad de los antiguos pueblos, sino también la complejidad de las rutas que conectaban Europa y Asia. Los vínculos genéticos pueden ser rastreados a los tiempos de los grandes movimientos de población, como las invasiones mongólicas y las rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, que facilitaron el intercambio cultural y genético a gran escala. Estos eventos históricos no solo cambiaron el curso de las civilizaciones, sino que también tejieron una red de relaciones genéticas que hoy podemos evidenciar a través de la ciencia genética moderna. La comprensión de estos vínculos genéticos ayuda a desmentir muchas de las percepciones tradicionales sobre la pureza étnica y cultural, mostrando cómo los humanos han estado interconectados y mezclados durante milenios. Este reconocimiento tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la identidad cultural y nacional hoy en día, destacando nuestra común humanidad por encima de las divisiones raciales o nacionales. La conexión genética entre asiáticos y europeos es un testimonio de la unidad fundamental de la raza humana. A pesar de las diferencias superficiales que a menudo son destacadas en los discursos políticos y sociales, genéticamente somos mucho más similares y conectados de lo que nuestras historias culturales podrían sugerir. Esta perspectiva genética ofrece una poderosa herramienta para fomentar un entendimiento más integrador y unificado de la humanidad. La diversidad genética entre y dentro de los pueblos no solo es una cuestión de herencia biológica, sino que también tiene un impacto significativo en la cultura. Esta diversidad es el resultado de milenios de migraciones, conquistas y alianzas, cada una de las cuales ha dejado su huella no solo en el ADN de las poblaciones, sino también en sus prácticas culturales, lenguajes y tradiciones. La diversidad genética contribuye a la resiliencia y adaptabilidad de las poblaciones, permitiéndoles enfrentar mejor los desafíos ambientales y sociales. Culturalmente, la diversidad genética ha impulsado un amplio espectro de perspectivas y habilidades que han enriquecido a las sociedades a través de los tiempos, desde aspectos culinarios hasta manifestaciones artísticas y tecnológicas. La influencia de diversas herencias genéticas ha creado una sinergia visible en la rica trama cultural de numerosos países. Este campo de estudio resalta la profunda conexión entre los aspectos biológicos y culturales de la humanidad.
Además, la diversidad genética ha sido fundamental en la formación de sociedades inclusivas y dinámicas. Las poblaciones con una amplia diversidad genética suelen ser más abiertas y adaptables a los cambios, lo que representa una ventaja en el acelerado mundo globalizado actual. Este dinamismo es evidente en la habilidad de estas sociedades para innovar y enfrentar nuevos retos. Comprender la diversidad genética es esencial no solo para entender nuestra historia y biología, sino también para valorar la complejidad y riqueza de las culturas humanas. Este conocimiento promueve una mayor valoración de nuestra diversidad como un elemento que enriquece y fortalece nuestras comunidades en lugar de dividirlas. Los Xiongnu, un pueblo históricamente misterioso, han capturado el interés de historiadores y genetistas debido a su posición estratégica en las estepas asiáticas y su posible rol como intermediarios culturales entre Europa y Asia. Investigaciones recientes de ADN han mostrado que los Xiongnu tenían una composición genética que los vincula tanto con poblaciones asiáticas como europeas, sugiriendo un linaje diverso y complejo que ha influido en la conformación de varias etnias modernas. El análisis genético de los restos de los Xiongnu ha proporcionado información vital sobre las migraciones y patrones de asentamiento en Eurasia. Se considera que los Xiongnu pudieron haber sido uno de los grupos clave que facilitaron el intercambio genético y cultural entre el este y el oeste. Su genética es testimonio de las extensas redes de comercio y comunicación que existían en la antigüedad. El estudio del ADN de los Xiongnu también ha ayudado a esclarecer algunos de los misterios relacionados con la dispersión de ciertas características genéticas, como tipos específicos de marcadores genéticos presentes tanto en Europa como en Asia. Este tipo de investigación no solo arroja luz sobre el pasado histórico, sino que también mejora nuestra comprensión de cómo las migraciones antiguas continúan impactando la diversidad genética actual. El caso de los Xiongnu es un ejemplo fascinante de cómo la ciencia moderna puede iluminar las historias de pueblos que anteriormente fueron mal entendidos o escasamente documentados. Mediante estudios genéticos, estamos redescubriendo relatos humanos que habían quedado ocultos por las limitaciones de las fuentes históricas y arqueológicas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la profunda interconexión de nuestro pasado. El estudio de la genética es crucial para entender cómo los seres humanos han evolucionado, migrado y se han adaptado a lo largo del tiempo. La genética no solo facilita el rastreo del movimiento de las poblaciones, sino que también ofrece perspectivas sobre cómo los cambios ambientales han influenciado la evolución biológica y cultural de las sociedades. Este campo ha revolucionado nuestra comprensión del pasado humano, proporcionando una base científica sólida para reconstruir la historia de la humanidad. Analizando el ADN antiguo, los científicos pueden identificar patrones de migración y mezcla entre diferentes grupos humanos, lo que ayuda a explicar cambios históricos y sociales. Los estudios genéticos han demostrado cómo las invasiones y grandes migraciones no solo transformaron el mapa político del mundo, sino que también dejaron marcas perdurables en el acervo genético de las poblaciones. Este enfoque ha permitido a los historiadores y a los arqueólogos obtener una visión más clara de las dinámicas poblacionales que los textos y artefactos por sí solos no podrían revelar. La información genética funciona como un puente que conecta piezas históricas dispersas, facilitando una comprensión más integrada y detallada de nuestro pasado colectivo. La genética ha contribuido a desvelar las relaciones entre diferentes grupos humanos que anteriormente se creían aislados o distantes.
Esto no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia global, sino que también nos ayuda a comprender mejor las complejidades de las identidades étnicas y culturales actuales. Al descubrir vínculos genéticos inesperados, se cuestionan y redefinen conceptos antiguos de raza y etnicidad, promoviendo una visión más inclusiva y exacta de la diversidad humana. La genética es crucial para abordar preguntas fundamentales sobre la salud, la adaptación y la supervivencia humana. Al estudiar cómo hemos evolucionado en respuesta a enfermedades y cambios ambientales, los investigadores pueden desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar desafíos futuros. Este conocimiento no solo nos conecta con nuestro pasado, sino que también prepara el terreno para un futuro más saludable y sostenible, demostrando el papel vital de la genética en la historia y en la vida humana. La historia de Sin, uno de los nietos de Noé, mencionado en la Biblia como uno de los hijos de Cam, ilustra otra fascinante intersección de genealogía, mitología y cultura. Sin es notablemente vinculado en las escrituras con la región que eventualmente se conocería como Sinaí, un área que juega un papel central en la narrativa bíblica, particularmente en la historia del Éxodo y la entrega de los 10 mandamientos. Este vínculo etimológico y geográfico destaca cómo los nombres y lugares en las escrituras bíblicas están profundamente entrelazados con la identidad y la historia religiosa. En términos culturales, Sin representa cómo las figuras bíblicas pueden ser reflejadas en varios aspectos de la identidad regional y cómo estas influencias se extienden más allá de los límites textuales para influir en la geografía y la percepción cultural. La asociación de Sin con la región del Sinaí no solo es significativa desde una perspectiva religiosa, sino también desde un punto de vista etnográfico, ya que ayuda a entender cómo los antiguos israelitas veían y estructuraban su mundo. La figura de Sin es un ejemplo de cómo las historias y nombres bíblicos se han entrelazado con la mitología y la leyenda local para formar un rico mosaico cultural que sigue siendo relevante para las interpretaciones contemporáneas de la historia y la espiritualidad. A través de Sin y su descendencia, podemos rastrear cómo los mitos se transforman en símbolos poderosos que representan ideales, miedos y aspiraciones humanas. Reflexionar sobre la historia de Sin nos invita a profundizar en la persistencia de las narrativas bíblicas y su impacto en las culturas a lo largo del tiempo. Al estudiar estas figuras, no solo reconstruimos los orígenes de pueblos y lugares ancestrales, sino que también adquirimos una comprensión más profunda de cómo las historias religiosas han influenciado y continúan moldeando la identidad cultural y espiritual de numerosas comunidades globales. Estas narrativas actúan como conexiones entre el pasado y el presente, entre la historia y la fe, y entre la geografía y la revelación. La figura de Sin, que trasciende los textos bíblicos, ha echado raíces en la cultura y la tradición de las áreas alrededor del Sinaí. Asociado etimológicamente con este desierto, Sin ha moldeado cómo las generaciones subsecuentes han interpretado y comprendido este espacio tanto geográfico como espiritual. Este vínculo entre nombre y lugar ha dotado a la región de un simbolismo profundo, convirtiéndola en un centro de significado religioso y cultural. A lo largo del tiempo, Sin ha pasado de ser una mera figura genealógica a convertirse en un símbolo de identidad regional que encapsula temas de exilio, ley y revelación divina. Este proceso ha influido no solo en las narrativas religiosas, sino también en las expresiones culturales que surgen de esta región, afectando el arte, la literatura y las prácticas espirituales. Así, la leyenda de Sin ofrece un marco para explorar
cómo la geografía y la mitología se entrelazan para formar símbolos culturales poderosos. El impacto de Sin en la percepción cultural se extiende a cómo se ve el Sinaí como un lugar donde lo humano y lo divino convergen. Esta visión se refleja en la veneración continua del monte Sinaí como un sitio de peregrinación y meditación espiritual, destacando cómo figuras bíblicas continúan influenciando la vida moderna y las prácticas religiosas. La historia de Sin enfatiza cómo las narrativas bíblicas pueden trascender sus orígenes textuales y convertirse en una parte integral de la identidad cultural de una región. A través de Sin, vemos cómo mitos y leyendas antiguos permanecen relevantes en la formación de nuestras percepciones culturales y espirituales, mostrando la interacción profunda entre el lugar, el texto y la tradición. El monte Sinaí ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica y en la historia religiosa, siendo visto tradicionalmente como el sitio donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Este evento es crucial no solo para la tradición judeocristiana, sino que también ha moldeado cómo se percibe el monte como un espacio de revelación divina y ley. El significado histórico del monte Sinaí va más allá de su papel en la Biblia. Se ha transformado en un símbolo de la búsqueda humana de conocimiento y conexión con lo divino. A lo largo de los siglos, el monte Sinaí ha atraído a peregrinos de diversas partes del mundo, convirtiéndose en un crisol de culturas y tradiciones religiosas. Esta interacción ha enriquecido la historia del monte, añadiendo capas de significado y permitiendo que florezcan diversas interpretaciones y prácticas espirituales alrededor de él. El monte no solo es un lugar de importancia histórica, sino también un espacio donde el pasado y el presente, lo local y lo global, se entrelazan continuamente. El monte Sinaí sirve como un poderoso recordatorio de cómo los lugares se cargan de significado a través de los relatos que se tejen sobre ellos. En este caso, la historia de la entrega de la ley a Moisés ha elevado el monte a un estatus icónico, transformando el paisaje físico en un escenario cargado de significado teológico y cultural. Este fenómeno ilustra cómo los sitios históricos son mucho más que simples puntos en un mapa. Son centros vivos de fe, cultura y memoria colectiva. Finalmente, la continua relevancia del monte Sinaí en la espiritualidad y la cultura demuestra la capacidad de los lugares sagrados para inspirar, unir y desafiar a las personas a lo largo de generaciones. El monte no solo testimonia eventos pasados, sino que también actúa como un lugar de diálogo activo entre diferentes creencias y prácticas, reflejando la dinámica siempre cambiante de la interacción humana con lo sagrado. El impacto de estas leyes se extiende más allá de los límites religiosos. Han informado las bases de los sistemas legales a lo largo de la historia, especialmente en las culturas influenciadas por los valores judeocristianos. La idea de que la ley debe servir como una expresión de la voluntad divina y como una guía para la conducta ética ha resonado a través de los siglos, modelando la evolución del pensamiento legal y ético en numerosas sociedades. Además, el legado de las leyes de Sin enfatiza la relación entre la ley, la moral y la religión. Una interacción que sigue siendo un tema central en los debates contemporáneos sobre los fundamentos de la ley y su papel en la sociedad. Este debate refleja la continua relevancia de las nociones antiguas de ley y justicia en las discusiones modernas sobre derechos, deberes y la naturaleza del gobierno. Estudiar las leyes de Sin y su impacto nos permite explorar cómo las ideas legales antiguas siguen influyendo en nuestras concepciones modernas de justicia y autoridad. Al hacerlo, podemos apreciar mejor cómo los textos y figuras antiguas
continúan moldeando nuestras instituciones, prácticas y valores legales, destacando la perdurable interacción entre la ley antigua y la justicia contemporánea. La interacción entre las influencias culturales y legales a través del tiempo es un testimonio de cómo las sociedades humanas han evolucionado al integrar y adaptar diversas normas y prácticas legales. Las leyes, en muchos aspectos, son un reflejo de los valores culturales y las necesidades de una sociedad en un momento dado, y la forma en que estas leyes cambian y se adaptan es un indicativo de la dinámica cultural subyacente. Este proceso de evolución legal no solo refleja los cambios en la moral y las actitudes sociales, sino que también facilita nuevas formas de organización social y relación. Por ejemplo, la influencia del derecho romano y las leyes bíblicas en los sistemas legales europeos demuestra cómo las tradiciones legales pueden cruzar fronteras y épocas, adaptándose a nuevos contextos y sociedades. Estas influencias no solo han modelado los sistemas legales, sino que también han impactado otras áreas de la cultura, como la literatura, el arte y la filosofía, demostrando la interconexión entre la ley, la cultura y el pensamiento humano. El intercambio legal entre diferentes civilizaciones ha contribuido al desarrollo de conceptos legales más universales, como los derechos humanos y la justicia social. Estos conceptos han emergido y se han refinado a través del diálogo entre diversas tradiciones legales y culturales, resaltando cómo la interacción global puede fomentar una comprensión más profunda y equitativa de la ley y sus funciones. Reconocer estas influencias culturales y legales a lo largo de la historia nos permite comprender la ley no solo como un conjunto de normativas, sino como un fenómeno cultural activo que influye y da forma a la sociedad. Este entendimiento puede promover una valoración más profunda de la ley como un instrumento para la justicia y el bienestar común, mientras subraya la necesidad de adaptabilidad y respeto por la diversidad en el desarrollo de los sistemas jurídicos. La noción de la unidad de la humanidad bajo la mirada de Dios es un tema central en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, destacando la creencia en una fraternidad esencial entre todos los seres humanos. Esta idea es particularmente pertinente en las enseñanzas bíblicas, donde la figura de Sin y la ley del Sinaí actúan como recordatorios de que todos estamos regidos por las mismas verdades divinas y éticas. Este principio de unidad trasciende las diferencias étnicas, culturales o nacionales, proporcionando un fundamento para el entendimiento y la colaboración entre distintos grupos. En términos prácticos, este concepto de unidad ha inspirado numerosas iniciativas sociales y movimientos por la paz que intentan superar las divisiones y fomentar la solidaridad internacional. Esta visión es crucial para abordar los desafíos globales actuales, como el cambio climático, la desigualdad y los conflictos internacionales, los cuales demandan una respuesta coordinada y un compromiso colectivo hacia objetivos comunes. Asimismo, la idea de la unidad de la humanidad promueve un enfoque más inclusivo y empático en las relaciones humanas. Al reconocer la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, podemos superar prejuicios y estereotipos y cultivar una sociedad más justa y equitativa. Esta perspectiva tiene aplicaciones prácticas en ámbitos como la educación, la justicia y las políticas sociales, donde la equidad y el respeto por la dignidad humana son cruciales. La concepción de la humanidad unida bajo la mirada de Dios nos motiva a reflexionar sobre nuestro papel en la creación de un mundo más pacífico y justo. Nos recuerda que nuestras acciones y decisiones pueden fomentar mayor armonía y comprensión entre las personas, propiciando un legado de solidaridad y afecto que puede perdurar a través del tiempo.
Este mensaje es tanto un reto como una esperanza, animando a cada individuo a participar activamente en la construcción de una comunidad global que celebre y practique la unidad en toda su extensión. Respetar las diferencias culturales es crucial para promover una sociedad global inclusiva y armónica. En un mundo cada vez más conectado, donde las interacciones entre personas de distintos orígenes son comunes, comprender y valorar estas diferencias culturales es esencial para prevenir conflictos y fomentar la cooperación. Este respeto por la diversidad enriquece nuestras vidas, ya que nos permite aprender de las experiencias y visiones de otros, ofreciendo una perspectiva más rica y amplia de la realidad. Además, el respeto por las diferencias culturales es vital para la integración efectiva de comunidades. Permite que los individuos se sientan valorados y reconocidos, lo que a su vez refuerza la cohesión social y el sentido de pertenencia. En los ámbitos educativos, laborales y sociales, reconocer y apreciar estas diferencias puede llevar a entornos más creativos y productivos, donde se potencian diversas habilidades y conocimientos. En el contexto global, respetar las diferencias culturales también es esencial para la diplomacia y las relaciones internacionales. Promueve el entendimiento mutuo y la capacidad de trabajar juntos hacia objetivos comunes, como la paz mundial y el desarrollo sostenible. Es una herramienta poderosa para construir puentes en lugar de barreras, facilitando el diálogo y la colaboración entre naciones y culturas. En una escala personal, el respeto por las diferencias culturales fomenta el desarrollo de la empatía y la apertura mental. Al interactuar respetuosamente con personas de diferentes culturas, los individuos pueden desarrollar una mayor tolerancia y una disposición para aceptar y celebrar las variadas formas en las que la humanidad se expresa. Este respeto no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también contribuye al crecimiento personal y al entendimiento global. Cada cultura aporta elementos únicos al mosaico humano, enriqueciendo el patrimonio global con una variedad de tradiciones, artes, lenguajes y filosofías. Estas contribuciones son esenciales para la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Por ejemplo, las artes visuales, la música y la literatura de diferentes culturas ofrecen perspectivas distintas sobre la vida, el amor, el conflicto y la comunidad, permitiendo a las personas de todo el mundo acceder a nuevas formas de expresión y entendimiento. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, las diversas formas de conocimiento y técnicas que cada cultura ha desarrollado a lo largo de los siglos han contribuido significativamente al avance global. Desde las antiguas innovaciones en agricultura hasta los modernos avances en tecnología de la información, cada cultura ha aportado su grano de arena al progreso común, demostrando cómo la diversidad puede fomentar la creatividad y la innovación. Además, las tradiciones filosóficas y religiosas de diferentes pueblos ofrecen variadas respuestas a las grandes preguntas de la vida, contribuyendo a un diálogo global sobre valores, ética y el significado de la existencia. Este intercambio de ideas es fundamental para el desarrollo de una ética global que pueda abordar los desafíos contemporáneos de manera justa y compasiva. Finalmente, cada cultura contribuye a la educación y el entendimiento global al ofrecer diferentes métodos de aprendizaje y sistemas de creencias. Este intercambio educativo enriquece a los individuos y sociedades, ofreciendo múltiples caminos hacia el conocimiento y el entendimiento mutuo. Estas contribuciones son vitales para construir una comunidad global que valore y celebre la diversidad como una fuente de fortaleza y enriquecimiento. La enseñanza de la unidad en la diversidad
es un principio clave para fomentar una comprensión más profunda y respetuosa entre las personas de diferentes orígenes. Este principio sostiene que, a pesar de nuestras diferencias externas, todos compartimos la misma esencia humana y enfrentamos desafíos similares en la vida. Educar sobre esta unidad en la diversidad puede ayudar a disminuir los prejuicios y fomentar una mayor inclusión y cooperación entre grupos diversos. En el ámbito educativo, integrar la enseñanza de la diversidad cultural y la interculturalidad en los currículos puede preparar a los estudiantes para navegar y prosperar en un mundo globalizado. Esto implica no solo aprender sobre otras culturas, sino también desarrollar habilidades para la comunicación y la colaboración a través de las diferencias. Tal educación promueve el respeto y la valoración de la diversidad, mientras enfatiza la importancia de encontrar puntos en común. En el ámbito comunitario, promover la enseñanza de la unidad en la diversidad puede impulsar iniciativas y actividades que congreguen a las personas alrededor de metas e intereses compartidos, como proyectos de desarrollo comunitario o eventos culturales. Estas iniciativas no solo ofrecen oportunidades para el aprendizaje recíproco, sino que también fortalecen los lazos comunitarios, superando las barreras culturales o étnicas. A nivel internacional, fomentar la unidad en la diversidad puede ayudar a solucionar conflictos y a fomentar la paz. Reconocer que enfrentamos desafíos globales comunes, como el cambio climático o la desigualdad internacional, puede motivar a las naciones a colaborar, demostrando que nuestras diferencias no deben ser obstáculos para la acción colectiva, sino impulsores para la cooperación creativa y efectiva. Al concluir nuestro recorrido por las distintas culturas y su impacto en la humanidad, es pertinente impartir una bendición final y un mensaje de paz. Este gesto simboliza nuestra aspiración común por el entendimiento y la armonía entre todos los seres humanos, más allá de sus diferencias. La paz, entendida no solo como la ausencia de conflictos, sino como la presencia activa de justicia y respeto mutuo, es una meta que todos debemos procurar alcanzar en nuestras interacciones cotidianas y en nuestros espacios globales. Este mensaje de paz también subraya la responsabilidad individual de promover la unidad en la diversidad, reconociendo que cada individuo enriquece el mosaico global con su aporte único. Al abogar por la paz, no solo embellecemos nuestro entorno inmediato, sino que contribuimos a la creación de un mundo más justo y equitativo. Esperamos que este mensaje resuene e inspire acciones que reflejen compasión y entendimiento en todas nuestras interacciones. Además, la bendición final es un recordatorio de nuestra conexión universal y nuestro destino común. En un mundo que enfrenta retos globales, desde conflictos hasta crisis climáticas, nuestra dedicación a la paz es más esencial que nunca. Esta bendición es una invitación a reafirmar nuestro compromiso con los valores de tolerancia y solidaridad que pueden orientar a la humanidad hacia un futuro más alentador. Que este mensaje de paz actúe como un recordatorio constante de nuestro potencial para el bien cuando colaboramos. Al compartir este mensaje, deseamos que cada persona se sienta motivada para contribuir a la creación de un mundo donde la paz y el respeto por la diversidad sean lo habitual, no la excepción. Juntos podemos convertir nuestros ideales en acciones que celebren y respeten la rica diversidad de la humanidad. Ahora que hemos explorado y compartido conocimientos sobre la vasta diversidad cultural de nuestra humanidad, te animamos a dar un paso adelante en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Suscribirte y participar en nuestro canal es una manera directa de apoyar y continuar esta conversación crucial.
Al suscribirte, no solo recibirás actualizaciones sobre nuestras publicaciones y eventos futuros, sino que también serás parte de una comunidad activa y comprometida que valora el conocimiento y la comprensión intercultura. Si llegaste hasta aquí, considera compartir nuestro canal con amigos, familiares y colegas que también puedan estar interesados en aprender y participar. Cada nuevo suscriptor amplía nuestra capacidad de alcanzar e impactar positivamente en más personas, y con tu ayuda podemos seguir creciendo y promoviendo un cambio positivo. Juntos podemos hacer de este canal un faro de conocimiento, entendimiento y paz global.